La reverenda doctora Sarinitza Rosario Ferreira, en su iglesia madre, es llamada por nuestro Dios al ministerio en su temprana juventud. Posee un doctorado en ministerio en prácticas transformadoras, espiritualidad, liderazgo y justicia. Su proyecto de tesis fue Historias de Esperanza, Intervenciones de la Iglesia por la ecojusticia y el desafío de la crisis ambiental del vertedero de Toalta. La reverenda doctora Rosario ha pastoreado 3 congregaciones en 20 años de trayectoria pastoral en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y actualmente es asistente pastoral de la pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán, en familia y cuidado ministerial. Ha sido escritora de la revista de la Escuela Bíblica Dominical El Discípulo y de otros artículos relacionados al cuidado de la creación. Ha sido profesora de teología en Asbury Theological Seminary en Florida en el programa latino, en la extensión del West Palm Beach, en el Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre y en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. La reverenda Sarinitza Rosario Ferreira ha integrado en su ministerio pastoral el énfasis en nuestra responsabilidad hacia el cuidado de la creación. Aquí o allá. Dios les bendiga mucho. Damos gloria al Señor por todo eso. Juan terminó con su nieta y yo comienzo con mi sobrino, Adrián, de 7 años. Adrián me dijo un día, Titi Sari, ¿el planeta se va a destruir? Y yo le dije, bueno, Adrián, no si nosotros lo cuidamos. Pero me quedó, mire, esa pregunta en mi corazón y el ver que los niños, nuestros jóvenes, están padeciendo esa ansiedad climática porque realmente, como decía nuestro hermano Juan Rosario, las personas que más impactadas van a estar por los cambios que van a ocurrir, van a ser nuestras nuevas generaciones. Así que la responsabilidad que tenemos, mire, yo estoy aquí con temor y temblor, ¿sabe? Porque todo lo que hemos escuchado desde el profesor Molinelli hasta todos los panelistas, y ahorita vamos a escuchar también a Alexis Mazol de Casa Pueblo, nos plantean un llamado de parte de Dios para una nueva relación con la naturaleza. Y nosotros vamos a seguir hablando de justicia climática, pero yo le quiero invitar a ver unos aspectos clave que como iglesia nosotros debemos de reconsiderar y de repensar para poder actuar, porque nosotros actuamos como iglesia según lo que pensamos teológicamente, lo que interpretamos de la palabra del Señor. Así que yo quería compartirles estos 3 textos bíblicos. No vamos a hacer un exégesis, pero es importante, y aquí está mi profesor de Antiguo Testamento que me enseñó que el Antiguo Testamento se le dice la Biblia hebrea, profesor Ramírez. Mire, en la Biblia hebrea las tradiciones de los profetas nos llaman a actuar por la justicia. Y es bien interesante cuando usted lee ese texto de Isaías, yo me remonté y yo decía, wow, parece un titular del periódico de hoy. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En realidad, las consecuencias que estamos viviendo del cambio climático han sido por el pecado que el ser humano ha cometido contra la creación de Dios. Y mira qué interesante, ahorita más temprano el doctor Molinelli nos decía acerca de las construcciones que hicieron en lugares donde no tenían que hacer y ese falsear el derecho y ese torcer la justicia nos ha llevado a donde estamos hoy. Así que la contaminación no es nueva. En los tiempos bíblicos
bíblico, la contaminación también era parte de las estrategias de los imperios grandes para oprimir a los pueblos pequeños. Así que también eso sucedía. En Jeremías 2:7 dice: y os introduje en tierra de abundancia. Siempre el propósito de Dios es bueno, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. Hicisteis abominable mi heredad. Y fíjense que Dios habla de mi tierra porque es suya. De Jehová es el mundo, ¿verdad? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Miqueas nos llama a hacer justicia. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En esta mañana nos han declarado lo que es bueno, ¿verdad que sí? En esta mañana nos han dicho que debemos de hacer. Pues mira, la palabra del Señor dice que Dios pide de nosotros hacer justicia, amar misericordia y reconocer que estamos mal para poder enmendar y hacer las cosas como el Señor quiere. Así que tenemos que pensar teológicamente en las intersecciones de la justicia climática y en nuestros contextos. ¿Qué está viviendo mi comunidad? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Qué problemas ambientales hay? ¿Cuántos ríos pasan cerca de mi iglesia? ¿Cuánta gente fue afectada por María y se convirtieron en migrantes climáticos? ¿Y cuánta gente de mi iglesia sufrió con María? ¿Cuánta gente de mi iglesia yo quiero que no sufra con María? Y yo quiero decirles que por cuanto nosotros estamos en una isla, ¿sabe qué? Todos somos migrantes climáticos en potencia, porque esto es una realidad que, como decía Juan, vamos a seguir viviendo. Así que la tradición profética en la Biblia nos llama a ejercer la justicia, y es interesante porque los profetas vinculan el sufrimiento de los pobres de Israel con la contaminación de la tierra, como ocurre ahora también. En la Biblia también hay ejemplos de experiencias que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que tiene que salir de sus hogares porque el aumento en el nivel del mar ya está cogiendo sus tierras. Hay gente que por la sequía, ¿quiénes se acuerdan de las noticias en Siria cuando venían esas caravanas grandes de migrantes climáticos? ¿Se acuerdan de eso? Y el conflicto en Siria, pero no lo explicaban. Parte del conflicto en Siria fue por una enorme sequía que tuvo que empujar a todos esos trabajadores de la tierra a moverse a las ciudades, y eso desestabilizó parte de los países, más otros problemas que también inciden. Así que hay migrantes climáticos en la Biblia. La historia de Noemí y la historia de Ruth. Noemí sale de Belén hacia Moab y vuelve de Moab con Ruth hacia Belén, y todo porque había hambre por una sequía. Así que hay referentes bíblicos en la palabra del Señor para las cosas que vivimos hoy en día con la crisis climática. Hay dos teólogos que a mí me gustan mucho porque nos hacen ver la realidad de lo que estamos viviendo y nos invitan a la acción. Y ese es Leonardo Boff. No sé quién ha leído a Leonardo Boff y Ivonne Guevara. Son teólogos latinoamericanos muy buenos que nos llevan a reflexionar en cómo repensar el conocimiento y la religión. Si no repensamos dónde estamos, no podemos reconfigurar las cosas para hacerlas mejor. Yo tenía una profesora, Adamaría Isasi Díaz, que ella decía que los cambios se hacen en los lugares claves de la estructura. Como iglesia, tenemos que ver cuáles son esos lugares claves de la estructura para nosotros fomentar una justicia climática y para llegar a la gente y acompañar a la gente. Mire, yo pienso en cómo Jesús le respondería a esos mercaderes de los combustibles fósiles que siguen quemando y siguen contaminando la tierra. ¿Qué le diría a nuestro Señor Jesucristo a esos sistemas que han aumentado los impactos del cambio climático? ¿Qué le diría Jesús y qué le diría a la iglesia? ¿Cómo el Señor en amor y misericordia demostraría a las personas que sufren el cambio climático? Pensar teológicamente en la justicia climática implica identificar el pecado estructural en los sistemas en los cuales estamos inmersos. Amén. Porque estamos inmersos en sistemas estructurales pecaminosos, los cuales tenemos que ir en el nombre del Señor, viéndolos, identificándolos y también rompiéndolos. La Biblia dice que hay tiempo de romper y hay tiempo de coser. El Señor nos dirigirá. La ecoteología práctica, yo lo aprendí en mi iglesia en Atonuevo.
mi iglesia en Discípulos de Cristo Dato Nuevo. Yo me crié, hermano, a los 16 años, yo vi a mi iglesia luchando para que no construyeran un vertedero encima del río Guaynabo. Yo vi que luchar por la creación era parte normal, inherente a lo que nosotros somos como cristianos. Yo, con mi iglesia, fuimos al Capitolio a protestas pacíficas. Niños de nuestra iglesia depusieron en las vistas públicas. Y yo crecí bien. Aquí está Lilian. Lilian, tú estuviste ahí. Mire, eso era lo más normal. Y yo creía que todas las iglesias eran iguales. Y las iglesias tenemos que asumir el llamado del Señor para hacer justicia y caminar con la gente. Las iglesias no estamos llamadas a decirle a las comunidades qué tienen que hacer. Las iglesias estamos llamadas a acompañar a la comunidad en lo que la comunidad quiere y en conjunto podemos hacer. Amén. Así que debemos preguntarnos y conversar acerca de estas preguntas. ¿Cuáles son los factores que podemos identificar que nos están afectando o que nos afectan debido al cambio climático? Me perdonan, estoy como Juan, estoy un poquito atrás. ¿Qué está afectando a mi comunidad? Mi iglesia está cerca de la costa. He visto yo los mapas de la NOAA, de la Agencia Nacional Atmosférica, hasta dónde va a subir el nivel del mar. Yo no se lo traje porque lo traje en una conferencia y la gente se asustó tanto que no lo puse aquí. Pero si sube 3 pies el nivel del mar, aquí en la zona metropolitana en San Juan, el aeropuerto de Isla Grande se va a parte de Puerto Nuevo, se va a muchos lugares, y eso es en los próximos 50 años. Ya lo hizo, ¿verdad? Muchos lugares en Puerto Rico ya han perdido. Pues, ¿qué pasa? Si mi iglesia está en la montaña, ¿cómo me afecta el cambio climático? ¿A quién le gusta el café? Bueno, a mí me gusta, pero no me lo puedo tomar. Mira, las cosechas de café se están afectando. En Latinoamérica están cambiando de sembrar café a sembrar cacao porque el cacao es más resistente a la sequía, porque hay que adaptarse al cambio climático. Pero, ¿qué justicia climática? Yo lo veo así. Primero veo lo que es la ecojusticia. La ecojusticia lo que busca es la justicia no solamente para el ser humano, sino también para los ecosistemas, para la creación, para los árboles, para las plantas, para los animales. Pero dentro de la ecojusticia está la justicia ambiental, que esa sí se enfoca en la justicia para los seres humanos, que eso es una definición que está en la ley, ¿verdad?, de la EPA, que la justicia ambiental lo que hace es que identifica cuando hay industrias contaminantes cerca de comunidades pobres. Eso no es justo, ¿verdad?, que tengan toda la carga la gente empobrecida. Existe el racismo ambiental, donde ubican empresas también contaminantes, donde hay comunidades de color, hispana o indígenas americanas. Y está la justicia climática. ¿Y de qué habla la justicia climática? Mira, la justicia climática lo que plantea es que el cambio climático afecta a todo el mundo, no importa su nivel económico o social, pero no impacta a todo el mundo igual, porque el cambio climático no impacta igual a la gente que no tienen los recursos para tener su planta o para poder, ¿verdad?, seguir adelante en procesos difíciles. No es lo mismo tú tener dinero para comprar otra casa y moverte porque subió el nivel del mar, o quedar atrapado en esas comunidades porque no tienes acceso económico para eso. ¿Cuáles son los elementos claves para tomar acciones por la justicia climática desde las iglesias? Y me parece que nosotros estamos aquí con una linda oportunidad para leer la Biblia en clave de creación. Mire, júntese, hable con su pastor, júntese, lea la Biblia en clave de creación. ¿Qué nos dice Dios a través de la naturaleza? La hermana Alicia nos hablaba que la naturaleza Dios la usa para hablarnos. De hecho, la primera revelación de Dios es a través de la naturaleza, ¿verdad? Luego de Cristo y luego en la Biblia. Escuchar el llamado de Dios hacia una nueva relación con la naturaleza, porque si seguimos como vamos, no vamos bien. Comprender lo que es justicia climática y las implicaciones directas para las poblaciones empobrecidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no haya justicia climática? Pues que no hay seguridad energética. ¿Qué implica justicia climática? Que no hay seguridad hídrica, que no voy a tener acceso al agua, al alimento. Y también implica
ansiedad y desesperanza en mucha gente. Y ahí entonces las iglesias tienen mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero compartirles con ustedes un resultado de una investigación que Dios me permitió hacer con 4 de nuestras iglesias en Puerto Rico: la Iglesia Evangélica Unida de Tayagüe, Encarnación, Peñuela, la Iglesia Discípulos de Cristo de Arecibo, que por ahí está la reverenda Eunice, la Iglesia Discípulos de Cristo de Espinosa en Dorado y la Iglesia de Ato Nuevo en Guaynabo, con la iglesia que yo estaba pastoreando en Tuertapueblo. Dios nos permitió conocer 4 historias de estas 4 iglesias que acompañaron a sus comunidades en desafíos ambientales. ¿Se acuerdan en Peñuela? La lucha contra la ceniza. En Espinosa, la San Juan Ciment, contaminando por tanto tiempo. En Arecibo, la lucha en contra del incinerador. Y en Guaynabo, la lucha del vertedero. Cuando yo hablé con estos hermanos de estas iglesias en el proyecto de investigación, ¿sabe qué? Me decían la misma historia bíblica. Me decían: pastora, esta lucha es como David contra Goliat. Nosotros somos los David, pero esas empresas grandes son como Goliat. Y estas iglesias, cuando nos contaron sus historias, encontramos un patrón similar que cada una de ellas nos compartió y que nosotros queremos compartirlas con ustedes hoy. Identificamos 12 pasos en los cuales, hay otro sistema que es de 12 pasos, no me acuerdo cuál es, pero esto no es una receta. Esto es Alcohólicos Anónimos, gracias. Bueno, mire, esto no es una receta, esto es como unos patrones que identificamos que hicieron estas iglesias que tuvieron victorias acompañando a sus comunidades y que otras que siguen luchando. Número 1, visitar a la comunidad y escuchar sus preocupaciones concernientes al problema ambiental. Hay que escuchar a la gente. Número 2, consultar al liderazgo de la iglesia, el pastoral y el laico antes de envolverse oficialmente en reclamos ambientales, porque las iglesias tienen estructura. Hay que ir al pastor, a las juntas oficiales, compartir las preocupaciones, organizar la comunidad a través de esfuerzos colaborativos entre los líderes de la comunidad y de la iglesia. Miren, a Ato Nuevo todos los miércoles se reunían la comunidad en la iglesia. Tenemos que trabajar unidos. Reuniones recurrentes, semanales. No había Facebook, no había Instagram. Y esa gente tenía un directorio telefónico, un sistema de comunicación ágil, porque estas cosas tratan de pasar por debajo de la mesa. Estos permisos no se anuncian. La gente empieza a construir cosas y tienen ese patrón en Puerto Rico de que primero empiezan a construir y después piden los permisos. Y eso no es bueno para nosotros. Tener contacto con recursos científicos. Nosotros tenemos que conocer la verdad científica para tener las herramientas para explicar lo que está pasando y entenderlo. Recursos académicos, agencias gubernamentales. Ellos colaboraron, esas iglesias, en contacto con todo eso. Organizar actividades educativas y religiosas, vigilias por el medio ambiente, reuniones, servicios de oración, con énfasis en mensajes ecoteológicos, y hay que seguir educando a la iglesia. Número 7, el contacto con la prensa, que ahora es mucho más difícil porque, como decía el profesor Moninelli, muchas de estas cosas las controlan los medios, unas fuerzas económicas bien fuertes, pero hay prensa alternativa, ¿sabe? Y hay maneras de seguir contando la historia que nosotros queremos que le llegue a la gente. Fortalecer la cohesión de grupo y la solidaridad mediante diferentes actividades religiosas, culturales, todo eso les ayudaba a ellos. Incluir a todas las generaciones, porque los niños son importantes, los jóvenes, los viejos, todo el mundo. Organizar y participar en actividades de abogacía y defensa. A usted le dice: mira, vamos a participar en una vista pública. Y a lo mejor usted nunca ha estado en una vista pública y se asusta. ¿Qué hizo la iglesia de Espinosa? Dio talleres de qué es una vista pública, cómo participar en una vista pública. Muchos de estos procesos a veces son en inglés y no tenemos mucho acceso, son cosas técnicas, necesitamos gente que nos los desmenuce para nosotros entender lo que está pasando. Y celebrar las pequeñas y las grandes victorias en la jornada por la ecojusticia con la comunidad. Mantenerse alerta. Ellos decían: pastora, terminamos y hay que mantenerse alerta para la próxima lucha, para la próxima amenaza. Esto es como la Biblia, hermano, que el Señor dice que no podemos dormirnos, ¿verdad? Que tenemos que velar. Me asusté porque no me contestaron la otra parte. Hay que velar
Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué podemos hacer? Mire, para construir iglesias y comunidades resilientes hay que fortalecer el liderazgo pastoral y laico de nuestras iglesias. Yo tuve una experiencia que yo digo que eso fue Dios. Me enseñaron un libro en donde estaba haciendo los estudios que se llama Liderazgo Congregacional en Tiempos de Ansiedad. Y 6 meses antes de María, a mí me dieron ese libro y yo como que lo encontré tan interesante de fortalecer el liderazgo de la iglesia que le di los talleres a los hermanos de cómo ser líderes efectivos en tiempos de ansiedad. Libro muy bueno. Mire, hermano, llegó María, para la gloria de Dios. Yo le decía, ustedes son líderes en la iglesia, pero en la comunidad, en su familia. Mira, la pasamos fuerte, pero yo observé que la iglesia siguió caminando, que siguió hacia adelante. Nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente y emocionalmente para poder acompañar a la gente que quizás se pueda derrumbar en estos procesos. Nosotros tenemos que ayudarle a la gente a facilitarle que puedan hacer las conexiones en el concepto ecológico que nos relacionamos todos y todas con el todo. Tenemos que acompañar a la gente en su jornada teológica para deconstruir, mire, cosas que minimizan a los demás y niegan la crisis climática que nosotros estamos confrontando. Y aquí hay muchas organizaciones ambientales. Yo le doy gracias al Señor porque me permitió estarle en el puente, ¿verdad? Ayudando tanto con David y Federico, están ahí. Damos gracias por esas organizaciones. Pero usted, mire, escuche bien. Haga alianza con organizaciones ambientales que no tengan el modelo ecocolonialista en su acercamiento a las comunidades. Porque lo peor del mundo es uno tratar de ayudar y que vengan a decirle a uno cómo hacer las cosas y a colonizarnos otra vez. Esa no es la idea. La idea es compartir, la idea es colaborar, la idea es escucharnos unos a otros. Amén. Amén. Ok. Mitigación y adaptación, rapidito. Hay que prevenir desastres. Hay un montón de talleres que se pueden dar en las iglesias de prevención de desastres. Migración climática. ¿Cómo vamos a hacer? Mire, las fotos de cuando la gente se fue para allá, ¿verdad? Para Estados Unidos, para otros lugares, porque no tenían otra alternativa. Necesitaban estar, ¿verdad?, en esos procesos seguros y a salvo. ¿Qué podemos hacer? Acompañar a la gente, desarrollar grupos de apoyo en la congregación, presencia. Mire, usted va como persona de la iglesia y como pastor a una vista pública, a una reunión, y eso le da paz a la gente. Sienten que la iglesia está ahí para ellos. Realizar talleres de orientación, prestar las facilidades del templo, unirse a otras iglesias en el área. Y ahí hay ejemplos, ¿verdad?, de la lucha. Ahí estaba el pastor Carlitos, ¿verdad?, con la lucha que hemos tenido en Puerto Nuevo con New Fortress, el reverendo Carlos Negrón, y también en Toa Alta. Nuestras comunidades necesitan apoyo emocional en estos tiempos de cambio climático, y el cuidado pastoral que yo les estoy invitando a pensar es un cuidado pastoral comunitario, de conocer los vecinos, de estar con las personas, de sacar el tiempo para nosotros acompañarles en estos procesos difíciles. Y mire, ahí hay muchas cosas que no le voy a contar ahora porque no me da el tiempo, pero hay que hacer programas con la niñez para ayudarles a comprender esto. Hay que facilitar con los jóvenes la energía solar, ¿verdad?, que nos trae más libertad y seguridad. Y ahí está el oasis energético que en colaboración con el puente se desarrolló en Toa Alta. Hay una iglesia luterana que nos envió esta foto. Y no se trata simplemente de, como decía Juan, hacer esto. Es cómo lo hacemos y cómo incluimos a las personas. La clínica legal de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con el licenciado Pedro Sade, ha ayudado a muchas comunidades y a nosotros también. Hay que hacer esa alianza. Y aquí hay unos libros que yo solamente le quería compartir que me han ayudado mucho a mí. Eco Church, eso está en internet, usted lo puede conseguir, es muy bueno. 7 pasos simples para hacer tu iglesia verde. Bueno, así se habla en inglés, ¿no? Y ahí hay un manual que es gratis, que es de la EPA, de cómo tener, ¿verdad?, eficiencia energética.
Y esos 2 libros son los que le compartí sobre ecoterapia. Termino diciendo que nosotros tenemos que caminar en esperanza. Mire esa foto, mire lo que nos habla Dios a través de la naturaleza. Corozal, el 1 de octubre de 2017, no había ni hojitas en los árboles. Luego el 14 de octubre y en noviembre. ¿Cómo la naturaleza se recuperó tan pronto? Aprendamos de ella, busquemos a Dios y busquémonos unos a otros para nosotros entonces ser pertinentes como iglesia a un mundo y a un planeta que nos necesita tanto. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.